Investigación exhaustiva. ¿Está Qualify vulnerando los derechos de los trabajadores en Chile? Introducción. En Chile, la empresa Qualify ofrece certificados de antecedentes laborales y legales que recopilan información sensible, como boletas de honorarios, SII, licencias médicas, FONASA, historial laboral, AFC, antecedentes judiciales, Poder Judicial, y certificados de inhabilidad para trabajar con menores, adultos mayores o personas con discapacidad, Registro Civil. Estos certificados son utilizados por empleadores para evaluar a los postulantes, pero han generado preocupaciones serias. ¿Qué pasa si no autorizaste que Qualify acceda a tus datos? ¿Y si las empresas exigen este certificado como requisito obligatorio, excluyendo a quienes se niegan? Peor aún, ¿qué sucede con las personas que han estado enfermas y usaron licencias médicas, denunciaron abusos laborales ante la Dirección del Trabajo, DT, o tienen lagunas laborales prolongadas? Estas prácticas podrían estar vulnerando derechos fundamentales, como la privacidad, la no discriminación y el acceso al trabajo, mientras generan un sistema que castiga a los más vulnerables. En esta investigación analizaremos cómo las prácticas de Qualify podrían ser ilegales, los riesgos de discriminación para ciertos grupos, cómo demandar a la empresa, por qué este tema no está recibiendo suficiente atención y qué podemos hacer como trabajadores para proteger nuestros derechos. Este análisis está basado en la Ley número 19.628 sobre protección de la vida privada, el Código del Trabajo, la Constitución de Chile, la Ley Carin, número 21.643/2024 y principios éticos fundamentales. 1. ¿Qué hace Qualify y por qué es problemático? Qualify es una plataforma chilena que genera certificados de antecedentes laborales y legales para facilitar la contratación. Según su sitio web, recopila datos de fuentes oficiales como historia laboral, Asociación de Fondos de Cesantía, AFC, boletas de honorarios, Servicio de Impuestos Internos, licencias médicas, FONASA, antecedentes judiciales, Poder Judicial, PJUD, incluyendo demandas laborales, certificados de inhabilidad para trabajar con menores, adultos mayores o personas con discapacidad, Registro Civil. Qualify asegura que los certificados se generan con el consentimiento del postulante, quien usa su clave única para autorizar el acceso a esta información. Sin embargo, hay varias preocupaciones. 1. Falta de autorización explícita. Si Qualify accede a tus datos, como boletas de honorarios, licencias médicas o demandas laborales, sin tu consentimiento claro, estaría violando la Ley número 19.628, artículo 4, que exige un consentimiento libre, específico e informado. 2. Coacción en procesos de contratación. Si las empresas exigen el certificado como requisito obligatorio y excluyen a quienes se niegan, esto constituye coacción, ya que no tienes libertad real para decidir si compartes tus datos, porque negarte significa quedar fuera del proceso. 3. Discriminación contra grupos vulnerables. La información en el certificado, como licencias médicas, demandas ante la DT o lagunas laborales, puede llevar a los empleadores a rechazar postulantes por motivos injustos, como personas con licencias médicas. Quienes han usado licencias por enfermedades graves, crónicas o relacionadas con la maternidad podrían ser estigmatizados como menos productivos o problemáticos. Trabajadores que denunciaron abusos laborales ante la Dirección del Trabajo. Si presentaste una demanda ante la DT por acoso, despido injustificado o impago de cotizaciones, los empleadores podrían descartarte temiendo que seas un trabajador conflictivo. Personas con lagunas laborales prolongadas. Periodos sin empleo, por ejemplo por cuidado de hijos, estudios o desempleo involuntario, podrían ser mal interpretados como falta de compromiso o estabilidad. 4. Impacto en los derechos laborales. Estas prácticas pueden desincentivar a los trabajadores de denunciar abusos o usar licencias médicas legítimas por temor a que esta información afecte sus futuras oportunidades laborales. 2. ¿Es legal lo que hace Qualify? Las prácticas de Qualify son legales solo si cumplen los siguientes requisitos establecidos por la legislación chilena.
Consentimiento explícito. Ley número 19.628, artículo 4. Los datos deben recopilarse con tu autorización clara, generalmente a través de la clave única. Transparencia. Artículo 20. Qualify debe informarte qué datos recopila, cómo los usa y con quién los comparte. Proporcionalidad. Artículo 9. La información debe ser relevante para el propósito, por ejemplo, un proceso de contratación, y no incluir datos innecesarios. No discriminación. Código del Trabajo. Artículo 2. Los certificados no deben usarse para excluir postulantes por motivos arbitrarios como licencias médicas o demandas laborales. Seguridad. Artículo 11. Los datos deben protegerse contra accesos no autorizados. Sin embargo, hay varias formas en que Qualify podría estar actuando ilegalmente. Acceso sin autorización. Si Qualify obtuvo tus datos, por ejemplo del SII o FONASA, sin tu consentimiento explícito, esto viola la ley número 19.628. Por ejemplo, si un empleador o un tercero proporcionó tus datos sin tu permiso, Qualify estaría incumpliendo la normativa. Coacción por exigencia obligatoria. Si las empresas exigen el certificado y te excluyen por negarte, el consentimiento no es libre, lo que lo invalida. Esto contradice el artículo 4 de la ley número 19.628 y puede considerarse una práctica discriminatoria, Código del Trabajo, artículo 2. Uso de datos sensibles. La inclusión de licencias médicas, datos de salud o demandas laborales sin una justificación clara viola el principio de proporcionalidad, artículo 9, y el manejo de datos sensibles, artículo 10. Facilitar discriminación. Si los certificados de Qualify permiten a los empleadores descartar postulantes por licencias médicas, demandas laborales o lagunas laborales, la empresa podría ser considerada corresponsable de prácticas discriminatorias, especialmente si no establece límites claros sobre cómo se usa la información. 3. Vulneraciones de derechos fundamentales. Las prácticas de Qualify, especialmente la exigencia obligatoria del certificado, pueden vulnerar varios derechos protegidos por la legislación chilena. 1. Derecho a la privacidad. Constitución, artículo 19, número 4. La recopilación de datos sensibles, como licencias médicas o demandas laborales, sin tu consentimiento explícito o para fines innecesarios, es una intromisión ilegítima en tu vida privada. Ejemplo. Si un empleador accede a tu historial de licencias médicas y lo usa para asumir que tienes problemas de salud, esto afecta tu honra y privacidad. Derecho a la no discriminación. Código del Trabajo, artículo 2. Excluir a postulantes por negarse a proporcionar el certificado o por información en este, como licencias médicas, demandas o lagunas laborales, constituye discriminación arbitraria. Ejemplo. Si fuiste excluido por una demanda laboral previa, esto viola tu derecho a no ser penalizado por ejercer tus derechos. Derecho al trabajo. Constitución, artículo 19, número 16. La exigencia obligatoria del certificado limita tu acceso al trabajo, ya que negarte implica quedar fuera de los procesos de selección, incluso si estás calificado. Derecho a la tutela judicial efectiva. Constitución, artículo 19, número 3. La divulgación de demandas laborales previas puede desincentivar a los trabajadores de denunciar abusos, por temor a ser estigmatizados como conflictivos. Esto restringe tu derecho a buscar justicia. Derecho a la igualdad ante la ley. Constitución, artículo 19, número 2. Exigir el certificado crea una desigualdad entre los postulantes, ya que aquellos que protegen su privacidad o tienen licencias médicas, demandas o lagunas laborales son tratados de manera desfavorable sin justificación. 4. Impacto en grupos vulnerables. Las prácticas de Qualify afectan especialmente a ciertos grupos, aumentando el riesgo de discriminación. 1. Personas con licencias médicas. Quienes han usado licencias por enfermedades graves, crónicas o relacionadas con la maternidad podrían ser estigmatizados como menos productivos o riesgosos por los empleadores. Ejemplo, una madre que tomó licencias por embarazo o cuidado de un hijo podría ser descartada a pesar de que estas licencias son un derecho protegido. Esto viola el derecho a la no discriminación por motivos de salud o género, Código del Trabajo, artículo 2, y el derecho a la privacidad, Constitución, artículo 19, número 4.
Trabajadores que denunciaron abusos laborales ante la Dirección del Trabajo. Si presentaste una demanda ante la DT por acoso, despido injustificado o impago de cotizaciones, esta información podría aparecer en el certificado de Qualify, llevando a los empleadores a descartarte como problemático. Esto desincentiva el ejercicio de derechos laborales, ya que los trabajadores podrían evitar denunciar abusos por temor a represalias en futuros empleos. Viola el derecho a la tutela judicial efectiva, Constitución, artículo 19, número 3. Y el derecho a la tutela laboral, Código del Trabajo, artículo 485. Personas con lagunas laborales prolongadas. Las lagunas laborales, periodos sin empleo, por ejemplo por cuidado de hijos, estudios o desempleo involuntario, podrían ser mal interpretados como inestabilidad o falta de compromiso. Ejemplo, un trabajador que dejó de trabajar para cuidar a un familiar enfermo podría ser descartado a pesar de que estas lagunas no reflejan su capacidad laboral. Esto constituye discriminación arbitraria, ya que las lagunas no son un indicador objetivo de idoneidad. 4. Trabajadores independientes. Los trabajadores a honorarios que emiten boletas, SII, son especialmente vulnerables, ya que esta información podría usarse para asumir inestabilidad económica o laboral, aun si no es relevante para el cargo. Como no están protegidos por el Código del Trabajo, salvo excepciones como la Ley 21.431 para trabajadores de plataformas digitales, tienen menos herramientas para defenderse. Estas prácticas perpetúan un sistema que castiga a los más vulnerables, limita la defensa de derechos laborales y refuerza el poder desigual entre empleadores y trabajadores. 5. Argumentos para demandar a Qualify. Si Qualify accedió a tus datos sin autorización, te coaccionó a proporcionar el certificado o facilitó discriminación, puedes demandarlos por las siguientes razones. Falta de consentimiento libre e informado, Ley número 19628, artículo 4. Si Qualify procesó tus datos, boletas de honorarios, licencias médicas o demandas sin tu autorización explícita, por ejemplo, sin usar tu clave única, esto es ilegal. Si el consentimiento se obtuvo bajo coacción, porque negarte implicaba exclusión laboral, no es válido. 2. Discriminación arbitraria. Código del Trabajo, artículo 2. La exigencia obligatoria del certificado o el uso de su información para descartar postulantes por licencias médicas, demandas o lagunas laborales constituye discriminación. Ejemplo, si fuiste excluido por una demanda laboral previa, esto viola tu derecho a no ser penalizado por ejercer tus derechos. 3. Vulneración de la privacidad. Constitución, artículo 19, número 4. La recolección y divulgación de datos sensibles, como licencias médicas, sin una justificación proporcional, es una intromisión ilegítima en tu vida privada. Ejemplo, un empleador que accede a tu historial de licencias médicas podría asumir condiciones de salud que no son relevantes para el cargo. 4. Coacción por exigencia obligatoria. Si las empresas, con el respaldo de Qualify, te obligan a proporcionar el certificado bajo amenaza de exclusión laboral, esto invalida el consentimiento y restringe tu derecho al trabajo. Constitución, artículo 19, número 16. 5. Desincentivo al ejercicio de derechos laborales. La divulgación de demandas laborales ante la DT puede desincentivar a los trabajadores de denunciar abusos, afectando su derecho a la tutela judicial. Constitución, artículo 19, número 3. 6. Incumplimiento de proporcionalidad y finalidad. Ley número 19628, artículos 9 y 10. La inclusión de datos irrelevantes, como boletas de honorarios o lagunas laborales para un cargo específico, viola el principio de proporcionalidad. Ejemplo, un empleador no necesita saber cuántas licencias médicas tomaste para evaluar tu idoneidad como programador. 7. ¿Cómo demandar a Qualify? Pasos específicos. Si crees que Qualify vulneró tus derechos, puedes tomar acciones legales a través de las siguientes vías. Cada una tiene requisitos específicos, plazos y procedimientos. A. Denuncia ante la Agencia de Protección de Datos Personales. ¿Qué hacer? 1. Reúne evidencia.
guardacorreos, avisos de empleo o certificados que demuestren que Qualify accedió a tus datos sin autorización o que te coaccionaron a proporcionarlo. Solicita a Qualify un informe detallado del uso de tus datos. Ley número 19628, artículo 12. 2. Presenta la denuncia. Dirígete a la Agencia de Protección de Datos Personales, en línea o en sus oficinas, y describe cómo Qualify violó tus derechos, falta de consentimiento, coacción o uso de datos sensibles. Incluye pruebas como correos o el certificado. 3. Seguimiento. La agencia investigará y puede imponer multas o exigir a Qualify que elimine tus datos. El proceso es gratuito y no requiere abogado. Ventaja: es una vía directa para sancionar violaciones de datos personales. Plazo: no hay un plazo estricto, pero actúa rápido para evitar complicaciones con la evidencia. B. Recurso de protección. Constitución, artículo 20. ¿Qué hacer? 1. Consulta a un abogado. Un abogado constitucional o laboral puede ayudarte a redactar el recurso. Si no puedes costearlo, contacta a la Corporación de Asistencia Judicial, CAJ, o clínicas jurídicas de universidades. 2. Reúne evidencia. Documenta la falta de autorización, la coacción, por ejemplo, avisos que exigen el certificado, o la discriminación por exclusión por licencias, demandas o lagunas laborales. 3. Presenta el recurso. Dirígete a la Corte de Apelaciones de tu región dentro de 30 días hábiles desde que tomaste conocimiento de la vulneración. Argumenta que Qualify afectó tu privacidad, no discriminación o acceso al trabajo. 4. Seguimiento. La Corte puede ordenar a Qualify cesar el tratamiento de tus datos o indemnizarte. Puedes apelar a la Corte Suprema si el fallo no te favorece. Ventaja: es una vía rápida para proteger derechos fundamentales. Plazo: 30 días hábiles desde el acto vulneratorio. C. Demanda por tutela laboral. Código del Trabajo, artículo 485. ¿Qué hacer? 1. Consulta a un abogado. Un abogado laboralista es clave. La CAJ puede ayudarte si no tienes recursos. 2. Reúne evidencia. Documenta la exigencia del certificado, la exclusión del proceso de selección o la discriminación por licencias, demandas o lagunas laborales. 3. Presenta la demanda. Dirígete al juzgado del trabajo de tu jurisdicción dentro de 60 días hábiles desde el acto discriminatorio. Ampliable si denunciaste antes a la DT. Solicita indemnización por el daño. 4. Seguimiento. Un fallo a tu favor puede resultar en una indemnización y sanciones contra el empleador o Qualify si son corresponsables. Ventaja: permite reclamar indemnizaciones por daños concretos, como pérdida de empleo. Plazo: 60 días hábiles, ampliable con denuncia previa a la DT. D. Denuncia ante la Dirección del Trabajo. ¿Qué hacer? 1. Reúne evidencia. Documenta la exigencia del certificado o la discriminación, por ejemplo, correos del empleador. 2. Presenta la denuncia. Dirígete a la DT en línea o en sus oficinas y explica cómo la práctica afectó tus derechos. La DT puede mediar o derivar el caso a un juzgado del trabajo. Seguimiento. La DT puede sancionar al empleador y coordinar con la Agencia de Protección de Datos si Qualify está involucrado. Ventaja: es una vía accesible y puede presionar al empleador a corregir la práctica. Plazo: no hay un plazo estricto, pero actúa rápido. E. Denuncia ante la Contraloría General de la República. ¿Qué hacer? 1. Reúne evidencia. Si sospechas que Qualify accedió a datos del SII o FONASA sin autorización, verifica el historial de uso de tu clave única en el registro civil. 2. Presenta la denuncia. Dirígete a la Contraloría en línea o en sus oficinas y explica cómo Qualify usó datos públicos sin permiso. 3. Seguimiento. La Contraloría puede investigar y derivar el caso a la Agencia de Protección de Datos. Ventaja: es útil si hay mal uso de datos públicos. Plazo: no hay un plazo estricto. 7. ¿Por qué nadie dice nada? A pesar de los riesgos, el tema no ha recibido suficiente atención pública por varias razones. 1. Baja conciencia sobre la protección de datos. Muchos trabajadores desconocen sus derechos bajo la Ley número 19628 o no perciben el manejo de datos como una amenaza. 2. Normalización de la verificación de antecedentes. La idea de que los empleadores revisen tu historial se ha normalizado, especialmente con plataformas tecnológicas como Qualify. 3. Dependencia de la clave única.
Al requerir tu autorización, Qualify transfiere la responsabilidad del consentimiento, dando una apariencia de legalidad. 4. Falta de denuncias formales. Sin casos judiciales de alto perfil o denuncias masivas, el tema no ha ganado tracción en los medios o la opinión pública. 5. Mercado laboral competitivo. Los trabajadores priorizan conseguir empleo sobre cuestionar prácticas invasivas, especialmente si negarse implica quedar fuera. 6. Ausencia de regulación específica. No hay normativas claras que regulen plataformas como Qualify, lo que les permite operar en un área gris. 8. ¿Qué podemos hacer como trabajadores? Además de las acciones legales, los afectados pueden tomar medidas prácticas para protegerse y generar un cambio. 1. Exige claridad a Qualify. Envía una carta certificada o correo exigiendo información sobre el uso de tus datos, Ley número 19628, artículo 12. Si no responden en 10 días, usa esto como prueba. Exige la eliminación de tus datos si no autorizaste su tratamiento, artículo 16. 2. Verifica tu clave única. Solicita al registro civil un historial de uso de tu clave única para confirmar si Qualify o terceros accedieron a tus datos sin permiso. 3. Organízate con otros afectados. Forma un grupo con otros trabajadores para presentar denuncias colectivas o visibilizar el problema. Contacta a sindicatos, colectivos de defensa de trabajadores, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación para darle visibilidad al problema y generar presión. Sergio Durán Araya, psicólogo y periodista por la Universidad Austral de Chile, UACH.